más que nunca aplica ahora la frase de hay que pasar el invierno, hay que atravesarlo, pero hay que cuidarse también, ¿no? En la medida de lo posible para evitar intoxicaciones y accidentes como lo que estábamos viendo recién. Hay 4 niños internados por lo que fueron explosiones de garrafas. Por eso la prevención hay que tener mucho cuidado. Uno entiende las necesidades, sí, los ambientes están helados, hay que calefaccionar, pero bueno, a veces nos confiamos, ¿no? Y decimos esto no nos va a pasar y en algún momento puede pasar. El monóxido de carbono es el famoso veneno silencioso, el veneno que tampoco lo sentimos, ¿no? Porque no genera olor. ¿Qué es el monóxido? Es un gas tóxico que se genera por una combustión incompleta de cualquier combustible. Es decir, que cualquier artefacto que queme combustible, si lo hace mal, puede generar monóxido de carbono y eso traer sus consecuencias, ¿no? Vamos a hablar en principio de las garrafas, si te parece, Mari, porque fue el caso de los últimos 2 hechos que se vieron, tanto en Coronda como en una vivienda de Guadalupe Oeste en la ciudad de Santa Fe. Prácticamente arrancamos la semana con eso, Anto, hablando del uso, de la manipulación de las garrafas y algunos tips, algunos consejos que incluso ya en el inicio de la semana nos fueron dando, por ejemplo, los bomberos zapadores. Hay que tener en cuenta dónde comprarla, en un lugar autorizado, en principio. Hay veces que, digámoslo así, en algunos barrios se venden las garrafas en kiosquitos, digamos, en casas que ofician como de distribuidora. ¿Eso está permitido? No, hay que comprar en sí, en lugares habilitados, obviamente, por las famosas válvulas de seguridad que tienen las garrafas, pero es cierto que vos podés comprar la pantalla también. Hay lugares donde se venden estas pantallas para incorporarlas y que eso calefaccione, que funcione como una estufa, ¿no? Así es. Bueno, algunos cuidados a tener en cuenta que vamos a repasar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mangueras? Se resecan. Hay que tener cuidado con las mangueras porque tienen una vida útil. Si uno empieza a ver que esa manguera ya está reseca, agrietada, hay que cambiarla, obviamente. Otra cuestión. Siento que hay pérdida de gas, sospecho que lo hay, jamás acercar un encendedor o, por ejemplo, un fósforo. ¿Cómo se hace? Con una esponjita, con un poquito de detergente, vos la pasás ahí y eso, si genera espuma, significa que hay una pérdida de gas. ¿Cómo hacen los instaladores cuando te cambian los tubos o las garrafas en los domicilios? Digamos, ellos utilizan ese sistema, ese mecanismo que es inofensivo además. Tal cual. Y hay que tener también asegurado que la garrafa tenga el precinto de seguridad. Cuando abro la válvula, siempre hacerlo con la mano, no con algún elemento cortopunzante, por ejemplo, que pueda generar que eso se rompa, que se rompa el anillo de seguridad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Color de la llama, como hablamos también de los calefactores, tiene que ser azul y no tiene que sobresalir. ¿Viste que una vez has visto las pantallitas como que sobresale? Un poquito de una llama, un fuego. Bueno, eso también significa que está haciendo una mala combustión y hay que estar atentos, ¿no? Lo de las pantallas también, a veces arden los ojos. Esa también es una gran señal, ¿no? Para darse cuenta que, bueno, que está funcionando mal. Que está funcionando mal y que al mismo tiempo, un dato importante, ¿dónde colocar la garrafa? Lo lógico sería que no esté en un ambiente cerrado. Pero si uno la usa para calefaccionar, se entiende que sí. Siempre ventilado los ambientes, siempre tener una ventana, algo abierto, una rejilla, algo que deje que entre el oxígeno. Y por el otro lado, no tenerla cerca de lugares que pueden generar que se queme, ¿no? Tenerlo cerca de una cocina, de una cortina, de algún elemento de plástico, cobertor de la cama. ¿Por qué? Porque eso puede generar que también se provoque un incendio y el incendio provoca luego que explote la garrafa. Otro tema importante, la garrafa siempre de forma vertical. Hay mucha gente, estamos hablando que hay muchas necesidades también, ¿no? Y por ahí para que la garrafa dure más, la cuesta. Eso no se puede hacer, es muy peligroso también. Algunas cuestiones a tener en cuenta, quizás para muchas personas son prácticas habituales, pero lo cierto es que pueden generar graves accidentes. Eso por un lado, pero también tenemos la calefacción con gas natural, ¿no? Y vamos a repasar algunos consejos que vienen dando tanto gasistas matriculados como también desde Litoral Gas, ¿no? ¿Ese gas tiene olor, Anto? No, no tiene olor. ¿Lo podemos identificar igual que la garrafa o no? No, porque el gas, en realidad el gas es un hidrocarburo, mezcla de otros gases, que es sano, digamos, no tiene nada malo y no tiene olor. Se odoliza, así es el verbo, lo estuve estudiando. ¿Para qué?
para que las personas detecten la falla. Eso se hace a propósito, para que si vos tenés una pérdida de gas en tu casa, la puedas detectar. Bien. El monóxido que se genera cuando la combustión está incompleta, ese sí no tiene ningún tipo de olor, y ahí por eso hablamos del veneno silencioso, una situación que generó 3 muertes ya en la ciudad de Santa Fe. Hablamos allá por el fines de mayo, cuando 25 iniciaba. de mayo fue. Sí, el 25 de mayo el caso del departamento. Y el departamento calle San Martín, y después un chico que se intoxicó junto con su papá. El papá sobrevivió, pero el chico de 15 años murió en Colastiné Norte. Y en general en el país se producen unas 200 muertes al año por inhalación de monóxido de carbono. Vamos a repasar algunas cuestiones específicas también por esto. Siempre gasista matriculado. Siempre. Una vez al año, si podés, por favor, que vaya y controle los artefactos, porque muchas veces después nosotros tenemos varios meses de calor, lo apagás, lo volvés a prender cuando hace frío y hay que ver que esté funcionando bien, ¿no? Puede haber averías en todo ese periodo, digamos. Lo ideal sería revisarlo en otoño, por ejemplo, ¿no? Como para estar más seguros que vamos a pasar un buen invierno. Tal cual. Repasar otra cosa, permitir siempre el ingreso de aire al ambiente del exterior. Sí. Esto es, no un poquito, dejar alguna ventana abierta, por lo menos no te digo entera, pero un fragmento importante para que circule el aire y haya oxígeno. Y otra cuestión, si tenés rejillas, no las tapes, porque la gente dice, me da frío la rejilla, están para en los pies, en las canillas. Es verdad que dan frío, o aquellas que están altas, pero bueno, están para eso, para evitar accidentes. Verificar que la llama de los artefactos, nuevamente decimos lo mismo que con el gas envasado, sea azul. Si es amarilla, si es naranja, hay algo raro que está pasado. No se recomiendan artefactos ni en baños ni en dormitorios. ¿Por qué? Porque se supone que son lugares cerrados, ¿no? Que uno tiene mucho frío, así que si podés evitarlo, lo evitás. Y si tenés, lo prendés un ratito para que calefaccione y después apagalo. O con la puerta, digamos, con unos 5 centímetros abiertos. Con la ventana también. Eso, la ventana. Bueno, garantizar que no estén obstruidas las salidas al exterior. Esto pasó con el tema del departamento de calle San Martín, en el sur de la ciudad. Bueno, se descubrió que la salida estaba obstruida, faltaba lo que se ve como el sombrerito, ¿no? Y eso fue generando diferentes elementos. Algunos hablaban de nido de palomas, ahora se dice que había obstrucción por diferentes cuestiones, entre plumas, ellas palomas, basura. claro, porque ingresaba todo, basura y demás, que tapó eso y no hizo que se tuviera esa salida al exterior. Mirá, ¿no? qué Y se detalle, generó esa porque combustión. allí los artefactos funcionaban muy bien. Funcionaban ¿no? bien, por eso se investigó tanto, Claro. porque lo que era el calefactor y todo estaba funcionando bien. Realmente una tragedia que marcó a 2 familias. Sí. Prestar atención a las manchas oscuras de los artefactos. Ah, mira. ¿Viste que a veces donde está la llamita se empieza a quemar alrededor? Sí. O ves que se empieza a quemar la pared. Muchas veces, bueno, alerta, llamar a un gasista matriculado, algo está pasando y no hay una buena quema ahí, algo sucede por lo que está generando esta combustión incompleta, ¿no? Prestar atención a la aparición de manchas y comprar artefactos, obviamente, que estén homologados. Bien. Como decíamos, ¿no? Que sean artefactos seguros. ¿Son cuestiones básicas? Lo son, pero muchas veces el frío hace que uno se desespere, que quiera climatizar su casa. Hay viviendas precarias con muchas necesidades. Los braseros, piden por favor los braseros, que la gente también, si los prende, lo mismo, que sean en un lugar que se ventilen y que cuando se van a dormir lo apaguen. Hemos cubierto en los años muchas personas que se terminan durmiendo arriba del brasero por el frío que tienen, y es la única forma de calefaccionarse. Por favor, ¿por qué? Porque cuando la combustión es incompleta, porque cuando empieza a haber monóxido, te empieza a dar sueño. Sí. La mayoría de las personas se duermen, te da sueño, te empieza a doler la cabeza, te descomponés, vómitos. Ojalá te dé todos esos síntomas antes si tenés monóxido para no llegar a dormirte. Y si te pasa eso, salí al exterior, respirá, no vuelvas a entrar porque ahí se sigue acumulando. Respirá, anda a un médico y llama a alguien, ¿no? Pero ventilá todos los ambientes. No me quiero olvidar también, parece una antigüedad, pero en realidad todavía siguen en algunas casas estando las famosas estufas a querosén, todo un peligro también, ¿eh? Las estufas a querosén y calefaccionar con las hornallas. Con las hornallas. O con el horno abierto. Sí, sí. O bueno, después están las eléctricas, las de velita también, mucho tiempo prendido y demás. Bueno, pero para todas en general,
las mismas recomendaciones y todo artefacto como estufas siempre lejos de algo que se pueda quemar. Pienso en el baño, cerca de una toalla, cerca de la alfombra que ponemos en el piso. Bueno, mucho cuidado, es un segundo a veces. Es un segundo que te puede cambiar la vida. Bueno, hasta acá todo lo que podemos hacer en la casa, digamos, de cada uno de nosotros según nuestras posibilidades y estar siempre advertidos con esto.